Muy buenas noches, potubreras, potubreros y criaturas de la noche que el día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Valdemar y les doy la bienvenida al capítulo número 3 de la quinta temporada de Potubre. Como todos los miércoles en que grabamos este podcast, se encuentra frente a mí mi buen amigo el tétrico, el macabro Jair Vivo. ¿Cómo estás, Jair? Hola amigo, estoy bastante bien. Ya se empiezan a sentir los estragos de escribir tanto terror y de ver tanto terror. Yo ayer cuando estaba escribiendo este capítulo, sí hubo un momento donde... Bueno, es que además mi casa ya está adornada. Claro, la mía también. Pasó de 0 a 100 en minutos, ¿no? Entonces ya pues terminando de justamente de adornar, me puse a escribir el Potubre, bla. Y hubo un momento donde sí dije como de espera, necesito un poco de luz, de luz cálida, normal, de luz normal, etcétera, y ver algo. O creo que me puse a ver Friends porque sí están fuertes, pero además pues ya estamos en el mood. Como que siento que este año, siento que hay años donde previo a estas fechas la gente está muy emocionada, hay años donde están muy apagados. El año pasado yo sentía a la gente como un poco apagada respecto a Halloween, pero creo que andan con todo. O sea, me han salido muchos influencers que hacen posts de películas, retos, challenges de películas. Está muy en el mood ahorita Halloween. Qué bueno, queremos mantener ese mood y queremos que siga así. Queremos también que nos manden sus comentarios. Recuerden escribirnos en nuestra página de Instagram. En TikTok es donde estamos, en esas dos redes es donde estamos muy activos. También si nos escuchan en YouTube nos pueden compartir, nos pueden decir yo los escucho en YouTube. Todos esos comentarios, esos likes nos ayudan a nosotros a saber y a tener como métricas de dónde nos escuchan más para poder como mejorar año con año este podcast que bueno pues es de temporada y por eso lo hemos perfeccionado poco a poco. En realidad ha crecido pasito a pasito. Sí, creo que cuando es de temporada los comentarios importan más porque si fuera como un podcast más regular, pues dirías, ok, tomamos el comentario, tal vez no lo tomamos, pero sí como que lo tomamos muy en serio para hacer reformas, como que cuando tomamos un comentario sí son reformas a profundidad en el podcast. Exactamente, sí nos ayuda mucho. Como ya escucharon en versiones anteriores, escuchamos los comentarios de nuestra amiga Nanchi que nos dijo sería buena idea que partan. También escuchamos a Cel, escuchamos lo que nos dicen y lo que nos comentan para poder mejorar y para poder darles un producto de mejor calidad. Y justamente hablando de las personas que nos han comentado, esta vez no me gustaría dejar pues todos los saludos hasta el final, ¿sí? Sino que como siempre le mandamos un gran abrazo y un gran agradecimiento a Jime, que siempre nos escucha, a Cori, que siempre nos escucha y nos comparte, a Mavs, que siempre también nos está escuchando, y que un saludo a su familia, que siempre le preguntan desde meses antes como de oigan y ya va a salir el Potubre. Ya, ¿cuánto falta para octubre? ¿Cuánto falta para octubre? También, por supuesto, a Mayra Quiñones, que siempre nos ha escuchado, ha sido potubrera desde la primera temporada, no lo puedo creer. Desde la primera temporada nos empezó a escuchar. Y esperamos seguir siendo de su gusto para pasar estas tarde-noches terroríficas, que yo espero que la gente lo escuche en la tarde-noche. Digo, yo también escribiéndolo me espanto si lo escribo en la tarde-noche, pero espero que lo ocupen para eso. Completamente. También quisiera mandar un gran agradecimiento a las personas que están no tan involucradas en Potubre directamente, pero que nos han apoyado mucho. Recuerden que el podcast lo hacemos 100% producido en casa. Muy artesanal. Sí, muy artesanal. Lo hacemos directamente con lo que tenemos. Y, por ejemplo, está el Poli que nos prestó la tela para tomar la fotografía de este año, para mandarla a Negras. Él nos prestó la tela, eso forma parte de Tramoya, él renta equipo. Ajá. Si necesitan equipo barato, por favor escríbanme, yo les doy el contacto del Poli. Y también, por ejemplo, a Mano Escareño, que nos prestó parte de la iluminación para poder hacer la fotografía también de El Vampiro. Excelente. Sí. Un agradecimiento a todas esas personas que están detrás del podcast. Que siempre están ahí justo para ayudarnos, para echarnos la mano, y que con su trabajo se logra también esto.
Completamente. ¿Te parece si pasamos al tema de hoy? Pero claro que sí, amigo. Y esta vez sí lo digo desde el más... O sea, de verdad lo siento, sí está de miedo. ¿Cuál es el tema de esta vez? Le pusimos como título Horrores infantiles. En varias de nuestras pláticas sobre cine de terror nos hemos preguntado ¿cómo se plantea qué tan malvada es una entidad, demonio o ser paranormal? ¿Qué tiene que hacer para que no quede duda de que es genuinamente diabólica? Una forma de mostrarlo es haciendo daño a personas buenas, con una moral intachable. De hecho, ese es justo el punto de muchas historias de posesión demoníaca. El diablo no se entretiene con quienes ya están destinados al infierno. Su placer está en corromper o destruir a quienes son ejemplo de una vida virtuosa. Un caso claro, por ejemplo, es el del exorcismo de Emily Rose. Claro. ¿No? Al final ella terminó siendo una mártir, ¿no? La idea es que ella es una mártir, es como una nueva, una mártir moderna porque acepta el castigo. Está interesante eso, o sea, sí fue un medio plot twist cuando vi la peli, que es como de, vaya, voy a dejar que los 7 demonios, no me acuerdo quién. Sí. Hitler, un pedazo. 6 demonios. Sí. 6 demonios. Voy a dejar que consuman mi cuerpo porque esta es una forma en cómo el mundo va a creer otra vez en Dios, ¿no? Y de hecho, bueno, no creo que sea un spoiler, por el amor de Dios. Espero que vean ya hayan visto la película. ¿20 años? ¿Le echas 20 años? Válgame. Yo creo que sí. No tiene 20 años. Yo creo que unos 15, sí, por ahí más o menos. Justamente sale la Virgen María, ¿no? Y parte de lo que también hemos hablado de lo de la posesión demoníaca es que para que un demonio te posea, tiene que haber una especie de permiso divino para que ese demonio ocupe un cuerpo. Okay. Entonces, no sé si te acuerdas que la Virgen María, o sea, ella le pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué me pasó esto a mí si yo era una persona como tan adepta, tan religiosa, como un símbolo del bien? Sí. Y a mí, ¿por qué me pasan estas cosas? Y justo dice, como es que así es como ponemos a prueba y así es como vamos a dar a conocer tu caso, porque la gente ya son unos herejes y no creen en nada. ¿Ya escuchaste esos potubreros? No manches, no, pues uno como que no conviene, ¿no? Y ¿sabes qué? También me recuerda un poco, no sé si estén familiarizados con la historia de Job, del libro de la Biblia. Okay. Justamente a Job no lo posee un demonio, pero justamente el libro trata acerca de la fe. Entonces, el diablo le dice a Jehová, porque estamos hablando de un texto del Antiguo Testamento, te apuesto, toma a tu creyente más fiel y te apuesto a que si le empieza a ir mal, va a blasfemar contra ti. Okay. Y entonces empiezan a mandarle maldiciones, se queda sin familia, se queda sin salud, se queda sin trabajo, se queda sin su ganado y él sigue creyendo en Dios, ¿no? Okay. Y dice, no hay problema, yo sigo fiel hasta que llega un momento en el que dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y entonces ahí es donde vienen las interpretaciones del libro de Job, ¿no? O sea, unos rabinos te van a decir una cosa, unas personas te van a decir otra cosa y al final de cuentas creo que tiene que ver como con eso, ¿no? Como también como con entender que tú eres parte de un plan más grande. Ahora, esto yo lo estoy diciendo como análisis social, no lo estoy diciendo directamente como un creyente católico. Sí, esto no se volvió el sermón de la iglesia, ¿no? No. Seguimos siendo potubres. Seguimos en potubres, seguimos haciendo análisis social, pero creo que trata un poco de eso, como de cómo funciona la fe y cómo funciona justamente una religión, ¿no? O sea, que no tienes que cuestionar. Tú formas parte de un plan mayor y eres una parte muy pequeña en ese plan. Y si ese plan, exactamente, es por algo. Se supone, ¿no? Que es por algo, ¿no? Chingarte. Interesante, porque también aquí, regresando al tema, se puede ver qué tan bueno es tu Dios, ¿no? Si te deja sufrir. Sí, claro. Esa es la otra cara de la moneda, por supuesto. Sí. Otra forma más polémica en los últimos años es provocar el sufrimiento o la muerte de animales. ¿Cuántas películas de terror comienzan con el perro
siendo la primera víctima, ¿no? O sea, hay muchísimas señales cuando se echa la maldad. O sea, John Wick. Es como un básico. John Wick, bueno, ese no es de terror. Pero tú nos dijiste, ¿no? Lo de tu clase de guión. Sí, en clase de guión justamente nos dijo el profesor como ¿quieres hacer que el malo sea el malo de Malolandia y lo detestes desde el minuto 1? Que le pegue un perrito. O sea, no que mate a alguien. No. Que le dé una patada a un perrito. La gente se va a enojar como no tienes idea. Ya lo odias. Claro. Sí, por supuesto. O sea, toda la banda se aventaría, ¿no? Y se avienta en contra. De hecho, él nos platicaba a ver si lo podemos trasladar un poco de este tema a Calaverita. Pero ella nos comentaba que había una página especializada en cómo detectar y avisar las pelis que incluían como maltrato animal, justamente para que si tú eras sensible a eso, ¿no? Claro. Por ejemplo, a Cel no le gusta ver maltrato animal, así que un perro vaya a sufrir, ¿no? Claro. No le gusta, entonces como que checas en esa página y te dicen como de esto es en safe. Esta peli, claro. En esta peli sí hay un perrito que le pasa mal. Digo que en la mayoría, pues vaya, o sea, ya estamos en el siglo XXI y los animales en teoría no sufren ese maltrato, claro. Pero sí hay formas de hacerlo gráfico con el CGI, con etcétera. Sí, se supone que justamente al final de las películas dicen como ningún animal fue maltratado en esta película. Claro. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que eso es algo muy moderno. Sí. Antes, en los 70s, en los 80s, la verdad es que eso se lo pasaban por el Arco del Triunfo. Y en realidad como que todo era como en bien de la película, ¿no? Y esas son decisiones pues muy éticamente cuestionables. Sí, o sea, y sí le tocó a los actores que le estuvieran embalaceando claro. en el mismo cuarto para que sintiera el verdadero miedo. Sí. Pues o como Stanley Kubrick traumó a Shelley Duvall. Sí, claro. Prácticamente le arruinó la carrera. Sí, imagínate pues lo que no hacían o suponían que podían hacer con los animales. Y bueno, ya sabemos que esta lista pues sería larguísima, ¿no? Donde se plantea que un animal tiene que sufrir para demostrar la maldad. E incluso en algunos relatos verídicos que ya hemos contado aquí, es común que las mascotas sean las primeras afectadas por entidades sobrenaturales. Pero una de las máximas expresiones del mal, sin duda, es agredir o vulnerar a niños y niñas. Y es que la infancia en general es un símbolo casi universal de inocencia, esperanza y felicidad. No por nada, en la interpretación renacentista de los querubines, estos aparecen como infantes alados. En realidad, según el Antiguo Testamento, su forma original dista mucho de ser tierna. Se describen como seres con 4 rostros y 4 alas, que se mueven a una velocidad superior al ojo humano. Es decir, los querubines adoptan una forma más amable, más digerible, que también representa su origen puro y santo. En el imaginario colectivo, la infancia es ese momento ideal en el que todavía no estás maleado. Con tus escasas experiencias aún no conoces la perversidad del mundo. Tus padres o cuidadores crean un entorno de protección desde el cual, poco a poco, te irás enfrentando al lado más oscuro de la humanidad. Entre paréntesis, y como ya es costumbre, vale la pena mencionar a la tradición cristiana, que ya ahorita hablamos un poquito. Pero pues durante siglos se ha sostenido que pues incluso siendo niños nacemos con el pecado original, ¿no? Claro. La herencia de Adán y Eva, ¿no? Por de haber desobedecido las instrucciones del paraíso, ¿no? Por eso tenemos que bautizarnos, ¿no? Exactamente, por eso tenemos que bautizarnos. ¿Y qué pasa si no nos bautizan? Nuestra alma se supone que iba al purgatorio, pero si mal no recuerdo, Benedicto XVI dijo como no, aquí no hay medias tintas, chavo. Canceló el purgatorio. O te vas al infierno o te vas al cielo. Llegó y dijo, se me mueven, chavos, ya no quiero verlos aquí. Ahuecando el ala, hace falta un espacio. Sí, ¿no? Como que me imagino, porque además en el pensamiento medieval y como se ve en la Divina Comedia, sí estaba bastante estratificado, sí estaba bastante seccionado, ¿no? Como piso 1, piso 2, no, como piso 0 es este limbo, ¿no? Piso -1, ya empezamos con el infierno, piso 1 empezamos con el cielo, ¿no? Entonces me imagino a Benedicto llegando y diciendo, mira, la micha del limbo va para el infierno y la otra micha va para el cielo. Exacto. Dependiendo de sus pecados. Entonces no hay medias tintas ya. Se supone que no hay medias tintas. Lo anuló Benedicto XVI. No sé si en algún momento se habrá cambiado eso.
vamos a ver qué historias vienen sobre eso, pero por ejemplo, en el entendido anterior a Benedicto, pues estas almas quedaban en el limbo, ¿no? Quedaban en esta área, y se supone que esta es como la única área donde sí tendríamos acceso como humanos, o sea, a través de visiones y de fantasmas, ¿no? Porque todo lo que... O sea, nosotros no podemos ver cosas del infierno, tienen que venir cosas del infierno para acá, de igual del cielo. Entonces, pues ahí está interesante, ¿no? Porque pues cuántas personas no son cristianas y pues no se bautizaron, ¿no? Sí, exactamente. Exacto. Por todo el simbolismo que asociamos a la infancia, resulta especialmente desconcertante y aterrador cuando un niño o una niña encarnan la maldad. ¿Cómo olvidar a Carrie de Stephen King, a Flavia de Veneno para las Hadas o a Demian de La Profecía? Fuera de la ficción, podemos incluir aquí a los polémicos casos de niños psicópatas, cuyas historias reales estremecen por ese contraste entre la inocencia aparente y la crueldad. También caben los niños fantasma, que aunque en la mayoría de los relatos solo buscan llamar la atención o ser escuchados, no dejan de ser profundamente inquietantes. Les dije que este tema causa estragos específicos en mi ser. Creo que fue debido a 2 traumas mayores. Uno es Sexto Sentido, por supuesto. O sea, la niña final, la niña que vomita al final, se me quedó. Es una imagen que no se va a borrar. No se va a borrar. Ya está ahí en mi inconsciente y me da mucho miedo por ese lado. Y por otro lado, también en el juego Silent Hill 1, el de PlayStation original, cuando en un momento tienes que entrar en una escuela abandonada, que está toda en oscuridad, y de repente no te hacen nada, como bien lo dices en tu narración, ¿no? Muchas veces son como ánimas que solo están ahí, no son precisamente malas. Sí. Pero yo creo que son de los que más miedo me dieron. No te hacen nada, solo son sombras que pasan corriendo y se escucha como una risita y dices, no, güey, no, espérate, ya, quiero apagar la consola. Sí. Y creo que es justamente esta contradicción, ¿no? O sea, también siento que muchas cosas que evocan a la infancia, si la pones en otro contexto, es absolutamente terrorífico. Como estas cajitas musicales, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces he usado como recurso para el terror, ¿no? En El Conjuro. Claro, en El Conjuro es la tengo musiquita. En la memoria, sí. O sea, está muy cañón. Entonces, como que agarras algo que caracteriza a la infancia y le pones todo este contexto terrorífico, y siento que sí da el triple de miedo. Claro, el mismo Chucky, ¿no? Los mismos muñecos que son poseídos, son... Justo como que el mismo terror está en que tú como espectador sabes si le crees al niño que el muñeco es malo y que está poseído, lo que sea, y los adultos no. Los adultos dicen, no, es su imaginación, es lo suyo, ¿cómo crees? No, a ver, ya verlo, ya. Es Mattel. Por otro lado, la situación más terrorífica ocurre cuando la maldad se aprovecha de la inocencia. La idea general es que los niños, desde su mirada limpia y sin prejuicios, observan el mundo con curiosidad y confianza, justo lo que puede ser aprovechado por entidades oscuras para sus propios fines. Un caso emblemático es el de Roland Doe, un adolescente de 14 años en la década de los 40. Doe pues, es un apellido genérico que se usa en Estados Unidos cuando no se quiere revelar la identidad de una persona o no se conoce la identidad de esa persona. En su historia, ocurrida en un suburbio de Washington, la iglesia reportó un caso de posesión demoníaca que requirió decenas de sesiones de exorcismo para liberar al chico. Todo comenzó cuando Roland, devastado por la muerte reciente de su tía Tilly, quiso contactar con ella. Al enterarse de la existencia de la Ouija, no dudó en usarla, sin saber que, al hacerlo, terminaría sirviendo como canal del propio demonio. Este caso se convertiría más tarde en la inspiración para que William Peter Blatty escribiera el libro y posteriormente el guión de la mítica película del 73, El Exorcista.
Sí, por supuesto. ¿Cómo se llamaba el Capitán Howdy? El Capitán Howdy era el que contacta a esta Linda Blair a través de la Ouija, ¿no? Y habla con él. Y claro, como que al inicio se supone que son amigables. Ajá. Y después terminan sacando como su cara real, ¿no? Lo mismo que Annabelle recicló 5 décadas después. Sí, creo que aquí ya habíamos hablado acerca de que tal vez la película ya no fuera tan impactante para las nuevas generaciones. Yo también en algún momento como que la subestimé. Okay. Pero hace no mucho, creo que hace unas 3 semanas estaba la versión extendida en cable. Uy. Y pues yo dije, pues creo que la agarré en 3 minutos que había comenzado. Y dije, vamos a dárnosla. No manches, sí tuve pesadillas. O sea, ¿no la habías visto? Bueno, sí. ¿La habías visto? Sí, la había visto incluso en el cine. La había visto de morro muchas veces. Fuimos también al cine juntos hace como 3 años. Sí, de morro la vi unas 4 o 5 veces, de adolescente otras 2. ¿Qué? Es que estaba en el 5, güey. Ok. Sí, tal vez no la veía prestándole mucha atención, pero pues estaba ahí, ya de grande la vi muchas veces más. Pero como que hace varios años, unos 3, 4 años, no la había visto. Entonces como que la volví a ver. Y pues otra vez me dio miedo. O sea, es interesante cómo vuelve, ¿no? Y pues mucho tuvo que ver también por revalorar el papel de Linda Blair. Claro. ¿No? Y no manches, pues sí está de miedo, ¿no? Sí. Por cierto, ese director también era un tirano. Sí, era un tirano también. Sí. Y, o sea, sí convirtió en un refrigerador la habitación. Para que el Bao saliera real, ¿no? El Bao saliera real. Y también él es el de los balazos. O sea, sí disparaba también. Bueno, como me dijiste, hay muchos que tiraron balazos. Sí, bueno. Pero... creo que Herzog por ahí le encantaba traer su pistola y decía, si no mato a Klaus Kinski... No, si Klaus Kinski no me mata, yo lo voy a matar. O sea, pero uno de nosotros va a morir. Y sí, se supone que el director del Exorcista disparaba a un lado de la habitación para que... esa no me la sabía, para que reaccionaran de verdad. Sí. Bueno, cosas obscuras también. Claro, sí. Y en un capítulo del Podtubre de la temporada pasada, durante el episodio de Relatos Espiritistas, narramos una historia donde en una sesión una entidad malvada se hizo pasar por un niño que la protagonista había conocido. Justamente lo hizo para aprovecharse de esa vulnerabilidad emocional. En la historia, las cosas terminaron bien, pero deja muy clara la idea de cómo estas presencias pueden manipular incluso los lazos más inocentes. Claro, pues es que como que confías en un niño, ¿no? En un niño confiarías y dices como es que no está maleado. Son los buenos, ¿por qué me harían pasar un mal rato? Claro, completamente. En estos casos, la religión cristiana tiene una explicación un tanto complicada. Según su doctrina, los niños bautizados que fallecen van al cielo, por lo que no tendrían motivo alguno para manifestarse en este plano. Los que no fueron bautizados, en cambio, irían al purgatorio. Pero, de acuerdo con la teología, solo personas muy santas podrían tener contacto con ellos para apaciguar sus almas, que era lo que decíamos anteriormente. Por eso, desde la perspectiva de los demonólogos, una presencia infantil fantasmal es, con alta probabilidad, una entidad maligna disfrazada. Ok. Eso es algo que he escuchado recurrentemente. Desde... cosas un poco más serias, desde el podcast más popular en YouTube sobre terror, pero es algo que he escuchado recurrentemente, que siempre que veas como a un niño fantasma, aléjate, porque se supone que es una contradicción, no debería de haber niños. Un oxímoron, no puede existir. Los niños, las almas inmediatamente van al cielo, por ser inocentes y ser buenos. Sí, por ser inocentes y por ser buenos, y más con la reforma que hizo el Papa Benedicto. Sí, ya no hay escalas. Sí, entonces se supone que no hay medias tintas. También se dice mucho sobre qué sientes cuando tienes como este encuentro paranormal, ¿no? Porque puede ser... Vaya, es que desde la idea cristiana, pues definitivamente no. No importa que te haga sentir bien, no importa que te haga sentir mal. No, para nada. Eso debe ser algo bastante malo. Pero pues hay gente que dice, bueno, pues es que yo me sentí bien, ¿no? La presencia irradiaba luz, cosas muy bonitas. Y hay gente que dice, bueno, ok, entonces seguramente sí es la presencia de un niño.
Pero bueno, en general, si viene acompañado de obscuridad, de sensaciones negativas, entonces aguas ahí, ¿no? Hoy acabo de aprender algo nuevo. O sea, digo, mencionas que es muy popular, pero yo no lo sabía. O sea, así como de que si ves o sientes una presencia infantil como que hay que prender lucecitas. Sí, es una red flag completamente. Ok, una red flag. Y hablando de eso, hay una leyenda urbana muy interesante, la de los Black Eyed Children, o niños de ojos negros. La historia surge en el 96, cuando Brian Battle conducía de noche cerca de Abilene, Texas. Se detuvo a la mitad de la carretera para revisar su ruta, cuando escuchó unos golpes en la ventanilla. Al voltear, vio a 2 niños de pie junto a su coche. Estaba a punto de bajar la ventanilla cuando notó que sus ojos eran completamente negros. Aterrorizado, arrancó y se alejó del lugar. Desde que Brian hizo público su relato, muchas personas han asegurado haber vivido experiencias similares, convirtiendo a los niños de ojos negros en un fenómeno recurrente, sobre todo en historias de carretera. Me recordó mucho a la peli de Los Niños del Maíz, del Pueblo de los Malditos. Claro. El Pueblo de los Malditos es otra de las pelis que me traumó definitivamente. Sí, no, es bastante terrorífico. Y ahí, o sea, la maldad se manifiesta a través de los niños. No es que los niños sean los malos. Ok. ¿No? Como que contaminan, digamos, a los niños, ¿no? Tal vez porque son más fáciles de manipular, son más moldeables. Y también ejercen mucho poder, digámoslo así, con los adultos, ¿no? Claro. O sea, es como de... influencia por lo mismo. Sí, pues a los niños hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Pero, entonces, ¿esta es una historia, o sea, es un creepypasta o es una leyenda urbana como Bloody Mary? Pues yo siento... Dice que surgió en el 96. Entonces no puede ser creepypasta. Sería leyenda urbana. Forma parte de leyenda urbana, claro. Pero pues tendremos que investigarlo más y si es necesario, pues hacer Creepypastas 3. Hacer el capítulo de Creepypastas 3. Si usted lo pide, usted lo tiene. Ya para cerrar esta sección y antes de pasar a los relatos, vale la pena hablar de los amigos imaginarios. Este es un comportamiento completamente normal en la infancia, que ayuda a los niños a sobrellevar momentos difíciles o también para adaptarse a los cambios que vienen pues con el crecimiento. Sin embargo, existen muchísimas historias que muestran un lado más tétrico. Relatos que dicen que en algunos casos esos amigos no son producto de la imaginación, sino entidades que se comunican con los niños precisamente por su capacidad de percibir sin juzgar. Recuerdo una investigación que hicimos, probablemente en la temporada 3, donde encontré una corriente dentro de la comunidad ufológica que afirma que todos los fenómenos sobrenaturales tienen un origen extraterrestre. En uno de los casos que mencionaba, una mujer relataba que de niña hablaba con unos seres que nadie más podía ver. Sus padres pensaban que eran amigos imaginarios, pero ella aseguraba que sabía perfectamente que no lo eran. Con los años, al conocer la subcultura alienígena, se dio cuenta de que esos seres que veía en su infancia coincidían con las descripciones de los humanoides de piel gris y ojos grandes y negros. Justamente, qué bueno que lo traes a colación. Porque una de las historias que yo traje la detonó que uno de nuestros amigos, que es uno de los potubreros también de corazón, que nos sigue mucho y nos escucha, y además ha participado con nosotros, Quique, me mandó una microhistoria por WhatsApp y me dijo, ¿sabes qué? Me recordó lo que contaste. Algo que me pasó de pequeño. Y entonces les voy a contar más al ratito acerca de ello. Perfecto. Pero tiene que ver con... Y pues entonces ya cerrando el tema, pues vaya, no vinimos aquí a descubrir el hilo negro. Creo que más que una investigación esto fue más contextual. Porque también como que hablarnos, aventar sobre la infancia, claro, pues tal vez no somos las personas adecuadas. Y en un sentido pues antropológico también siento que no, pues para este podcast no había mucho que decir, sino pues simplemente relacionar y decir como
que, vaya, los niños pues son estos como íconos de paz, de tranquilidad, de mucha esperanza, ¿no? Creo que siempre, además, pues muy mañosos los adultos, ¿no? Siempre decimos, ya los niños arreglarán este pedo, ¿no? Se lo dejamos a la siguiente generación. ¿no? O a veces sí somos como medio inconscientes y pensamos que pues ellos vienen a solucionar todo con esta aura que nosotros mismos les ponemos. A veces pienso como, pues qué responsabilidad, ¿no? Claro. O sea, que yo creo que tengan que arreglar el cagadero que nuestras generaciones pasadas arreglaron nada más porque no se supieron organizar. Pero bueno, el punto es que son tanto este símbolo de bondad, de bienestar, que justamente cuando sucede algo contrario, se vuelve mucho más tétrico, ¿no? Cuando están inmersos en una situación tétrica, se vuelve mucho más terrorífica. Yo creo que, pues, vaya, es una de las cosas que así como a ti, verdaderamente a mí me dan miedo. Claro, y que como padres me imagino que empatizas con esas historias, por eso también nos dan un poco de miedo, ¿no? Si tú tienes un hijo y escuchas que a tu amigo, a tu vecino, a tu familiar, o que alguien por ahí, su hijo está teniendo problemas, empatizas y dices, yo no podría soportar que mi hijo esté viviendo ese tipo de cosas, ¿no? Me acuerdo mucho de una historia que me platicó justamente mi mamá. Fueron a ver El Rito con Anthony Hopkins y una de sus amigas estaba embarazada. Y literalmente les dijo, como, ¿saben qué? Yo me voy a meter a ver Río 2 porque como que se sugestionaba mucho y decía como que no quiero que nada como perturbador como que influye en mí, porque como que todo eso se lo voy achacando a mi hijo, ¿no? Así como, ¿y qué tal que al ratito lo posee, ¿no? Y así. Entonces como que me acuerdo mucho de eso y creo que tiene que ver con lo que comento acerca de que como seres humanos, no psicópatas, somos empáticos con lo que le pasa a la otra persona, ¿no? Entonces justamente también somos empáticos en el sentido de que nosotros también fuimos niños y sabemos que en esa etapa somos muy vulnerables, somos muy influenciables y por lo tanto, pues bueno, se pueden desencadenar pues todas las ramas y cadenas que ya mencionaste en la introducción y en la investigación. Les quiero compartir también que hablando con mi esposa, que es psicóloga, le dije como, ¿qué sabes acerca de este amigos pedo imaginarios, de este pedo, ¿no? Va a ser un capítulo de terror de este pedo, a ver qué sale. Exacto, y como dijiste, muchas cosas de las inteligentes que parece que decimos en el podcast a veces están influenciadas por nuestras parejas. Algo así pasó, pero bueno, ella me compartió acerca de los amigos imaginarios que, exacto, no, es algo relativamente normal y me llamó mucho la atención uno de los puntos que me dijo, porque también con eso practicas habilidades sociales. Ok. O sea, antes de que vayas a hablar con un niño, como para no cagarla, digamos, como que practicas platicar con otra persona. Ok. Y entonces es como tener un soliloquio, ¿no? Sí. O sea, como que te inventas una situación y la resuelves y platicas, ¿no? Un poco como cuando estás en el baño pensando en lo peor que te pasó y dices, ay, le hubiera dicho esto. Un poco así. Sí. Y las botellas de shampoo aplaudiéndote. Sí, voy a recuperar a mi amigo imaginario de la infancia para que me resuelva las cosas, sí, completamente, como intensamente. Oye, hablando de eso, ¿tú tuviste amigos imaginarios? Pues justamente como clavándome en esto y en lecturas un poco más serias, sí decían como, mira, es como bastante normal en el sentido de que, por ejemplo, luego de niños le otorgamos como habilidades y personalidades a ciertos juguetes, ¿no? Y que eso en algunos momentos se puede interpretar como amigos imaginarios. Yo sí recuerdo que era apegado a un peluche, claro. Pero también otra cosa de las que descubrí como en esta investigación y que también me dio un poco de miedo es que los niños saben perfectamente que es un amigo imaginario. O sea, saben que no existe. Que no existe, ¿no? Y entonces eso me dio miedo, porque, o sea, yo recuerdo a mi amigo imaginario, yo sabía también que no existía, ¿no? Pero entonces como que la jiribilla o el asunto tétrico es que, pues los adultos podemos, con todos nuestros prejuicios, decimos como, ay, es un amigo imaginario. Y el niño en realidad sabe, ¿no? Que es un amigo imaginario y que no es un amigo imaginario. Claro. Y que es como tal vez una entidad, ¿no? Que sabe, exacto, es lo que mencionabas, o sea, que sabe
discernir entre que sí lo es y no lo es. Entonces cuando le dices como no, eso es imaginario, y él te dice no, claro que sí existe y hablo con él, ahí es donde está el pedo, ¿no? Ahí es donde está el pedo, ¿no? Claro. Perfecto. Claro, sí, por eso el chiste de Malcolm el de en medio, cuando la señora cuida a Dewey. Ajá. Y le dice como, yo también tengo un amigo imaginario, se llama Herbert o algo así, está aquí al lado. Y entonces Dewey como que le comparte una galleta. Ajá. Y dice, no, está del otro lado. Eso lo hace muy tétrico, sí, ¿no? O sea, dices como que ¿por qué un adulto mayor tiene un amigo imaginario, ¿no? Completamente. Eso es por parte como de la introducción acerca de pues lo tétrico que pueden llegar a ser como los niños. Exactamente. Y ahora vamos a los relatos. Claro que sí, esa es la parte favorita. Bueno, es al menos mi parte favorita porque es como la que me espanta. De hecho, ya no sé qué va a pasar esta semana, amigo, después de que grabemos este podcast. Yo creo que voy a tener que dormir con las luces prendidas y quitar todos mis adornos que tengo en Halloween. Tengo ahí como por ejemplo esos cuadros en donde ves como la niña que es como la del exorcista, y la neta es que en la noche si te paras así. Cuando sales del pasillo es lo primero que ves, güey. Sí, completamente. Ese me lo regaló mi mamá y me dijo como, yo no sé si vas a colgar esto, pero pues te lo traje. El siguiente relato, vamos a empezar como por la parte light, por la parte bonita. Es un relato que me compartió mi abuela cuando yo era pequeño. Se llama Vino a despedirse. En mi pueblo, durante mi infancia, me pasaron y vi muchas cosas, pero supongo que son aquellas que nos duelen las que más recordamos con lujo de detalle. Crecí en un pueblo de Oaxaca, en la zona de Ixtepec, llamado Cheguigo, que en zapoteco significa al otro lado del río. En Cheguigo me pasaron miles de cosas. El pueblo ya no es lo que solía ser. Antes solo estaban las casitas de barro, los caminos de tierra y uno que otro negocio local. Hoy ya es prácticamente una ciudad, si la comparo con lo que era. Mi infancia fue dura. Desde pequeña mi madre me hacía trabajar, que horneara el pan, que lo entregara en la madrugada, que cocinara para todos. Eran pocos los ratos de ocio y diversión que tenía. Además, como mi madre era muy estricta, no me dejaba tener juguetes. Yo tenía que ingeniármelas con lo que tuviera a la mano. Tal vez por eso, uno de mis amigos, Rodo, era con quien más me gustaba jugar. Rodo era afrodescendiente. Creo que sus papás llegaron quién sabe de dónde, en un barco con muchos migrantes. No era raro ver personas negras en Oaxaca por lo mismo. Rodo siempre vestía igual: overol de mezclilla, camisita blanca y una cachucha parecida a la de los conductores de tren. Tenía más o menos mi edad, unos 6 o 7 años. Todas las tardes, antes de que mi mamá regresara de trabajar, tenía un espacio de unos 40 minutos para jugar con los niños de la calle como una niña normal. Fue así como poco a poco Rodo y yo nos volvimos buenos amigos. Jugábamos de todo, pero lo que más me gustaba era jugar a las canicas. Tenía muchas y de todos los tipos. Él me las prestaba, pero cuando tenía que irse, siempre las recogía todas. «Déjame esta», le decía, señalando una agüita verde que me gustaba mucho. «No, mi mamá las cuenta, me va a regañar», respondía. Siempre le pedía la misma agüita, pero nunca me la dejó. Al día siguiente esperé a Rodo toda la tarde, pero no apareció. No era raro, pues en ese entonces todos los niños trabajábamos de una u otra forma. Así pasó durante una semana, si mal no recuerdo, hasta que un día decidí irlo a ver a su casa, que no estaba lejos. «No vayas a pasar», me dijo su mamá. «Está muy malo, no te vaya a contagiar». Ya no recuerdo si fue varicela o polio o alguna de esas enfermedades que hoy se curan fácilmente, pero que en ese tiempo eran difíciles de tratar, y más en un pueblito. Había pasado un mes y Rodo no se mejoraba. Recuerdo que un día me quedé jugando afuera más tiempo del permitido y mi mamá se estaba tardando en volver. Más tiempo para jugar, pensé, aunque sabía que si no me metía a cierta hora me esperaba un castigo, y mi mamá no era precisamente de las que solo regañan, si saben a lo que me refiero.
Cuando la vi venir a lo lejos, tenía un semblante triste. Casi siempre estaba enojada. Era raro verla así. «Ya métete, hoy no vas a trabajar. Yo horneo el pan», me dijo. Me espanté. Pensé que al entrar me iba a pegar, pero en lugar de eso se puso a hornear. Me fui a dormir. Durante la noche me desperté, medio dormida. En la puerta de la casa, que daba justo hacia mi cama, vi una silueta borrosa. «¿Rodo?», dije medio dormida al distinguir su cachucha y su overol. Luego me volví a dormir. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mi mamá me dijo: «Ayer Rodo te vino a ver». «¿Cómo?», le pregunté confundida. «Me levanté en la noche al baño y vi su sombra sentada en tu cama. Clarito le vi la cachucha», dijo. Mi mamá no tenía pelos en la lengua. Como solía ver cosas, lo decía sin tapujos. «Rodo falleció ayer a mediodía, mija. Vino a despedirse. Ve a darle el pésame a sus papás. Sé que era tu amiguito». Por la tarde, después de mis deberes, fui a casa de Rodo. Salió su mamá, triste como pocas veces he visto a alguien. «Gracias, mija. Me pidió que te diera esto», dijo. Era la agüita verde que tanto me gustaba. Ay, amigo, se nota que ya estamos en la recta, en la mitad del Pottubre, güey. Ya los relatos se van poniendo más macizos, está ¿no? Muy fuerte, sí. Y aunque... Sí, no mames. Aunque está bonito, o sea, creo que es un relato bonito en el sentido de que eran amigos. Sí. O sea, también es una pérdida muy dura para la mamá de Rodo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues por el lado de que está lindo que se haya ido a despedir de ella, pues la mamá de mi abuelita veía cosas macizas, ¿eh? Y eso creo que no lo heredó a nadie de nuestra familia. Uh-huh. Pero mi mamá seguido me decía, como, es que me choca que nos venga a visitar. Porque seguido, así como en el relato, ajá, que él dice las cosas sin pelos en la lengua, uh-huh, así lo decía. Era como, mija, hay un señor parado allí. Y mi mamá le decía como, ya cállate por favor, porque neta, o sea, me espantas, ¿no? Y sí, ella no lo veía, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí un poco. Me recuerda un poco como a lo de mi prima Mirza, que claro, tuvimos la plática. Sí. Si no han escuchado la plática de mi prima, ella, bueno, tiene el sexto sentido, no sé de qué otra forma decirlo. Sí. Escúchenlo, van a aprender como un par de cosas de las personas que pueden ver, ¿no? Y cómo es percibir estas cosas. Y pueden percibir estas cosas. Yo me imagino que mi bisabuela, la mamá de mi abuelita, pues tenía como este don. Y bueno, también estuve como decidiéndome entre muchas historias, porque mi abuela me contaba en su pueblo, neta, pasaban, claro, o sea, como mil cosas distintas. Y a su mamá también tuvo una pérdida. El hermano de mi abuela también falleció. Y bueno, también hay una historia por ahí que tal vez en otro Pottubre les voy a contar. Ojalá que sí. Y también ya en esta plática como que recordé también que muchas veces las entidades malignas, digámoslo así, en teoría, ¿no? Están como presentes y se aprovechan de momentos vulnerables, ¿no? Uh-huh. También como esta onda de ver a las personas que se despiden, ¿no? También es bastante polémico, por ejemplo, en el mundo religioso, en el mundo del ocultismo, uh-huh, ¿no? De decir como de, ¿estás segura de que esa persona que acaba de fallecer vendría a despedirse, claro, de ti, ¿no? Es como un foquito rojo, ¿no? En general. Pues ahora con el contexto de de lo que tú me cuentas, pues ya diría como, híjole, ¿qué tal que no? Sí, exacto, como alertitas, ¿no? Alertitas. Sí, alertitas puntuales. Y bueno, el relato que yo les traigo es parte de un hilo muy interesante. Se puso muy interesante en Facebook sobre los niños, sobre los amigos imaginarios. Y es muy cagado porque inició pues como un poco fuera de contexto sobre una persona que decía, oigan, soy papá primerizo y pues uh-huh, quería saber cómo lidian con esto de los amigos imaginarios. Un comentario después, esto ya se había ido a lo paranormal a la verga, güey, así durísimo. Se llama Inquilinos.
Hace como un año, mis hijas y yo llegamos a un nuevo departamento. Los anteriores inquilinos habían dejado algunas cosas y el casero ni siquiera se había molestado en recogerlas. Es más, ni siquiera puso una capa nueva de pintura. Pero por el precio y lo accesible acepté. En una de las habitaciones, que seguro perteneció a algún niño, había un peluche, un Patricio de la caricatura Bob Esponja. Yo estaba dispuesto a tirarlo, pero mis hijas me detuvieron e insistieron en quedárselo. Accedí, no sin antes darle una buena lavada. Con el tiempo, una de mis hijas, la menor, que en ese entonces tendría unos 5 años, se hizo muy cercana al peluche. Me pareció interesante que le pusiera apellido. Ahora era Patricio de León. Muy fancy, recuerdo que pensé. Como suele suceder, el peluche se convirtió en el protagonista de todos sus juegos y su compañero en todas sus aventuras. También sabía que ese era su amigo imaginario. A mí me había pasado algo parecido de niña con un juguete. Lo tétrico sucedió al final de las vacaciones de verano. Recuerdo que, por trabajo, no me podía dar el lujo de llevarlas a algún lado, y su padre se ofreció a llevárselas la última semana. Empacando las cosas de la más chica, puse a Patricio de León en su mochila, pero después ella lo sacó. Le pregunté si no quería llevárselo, y me respondió que no, que León se podría enojar si no veía a su juguete. Yo no entendía. ¿Quién era León? ¿No se suponía que era el apellido del peluche? Me contestó que no, que el peluche era de León, su amigo. Entonces, antes de dejarme llevar por el miedo, le pregunté quién era León. Me dijo que era el niño que había vivido en esa casa y que le prestaba el peluche para que tuviera con quién jugar. Me quedé congelada. Imagínense, no pegué un ojo los días que estuve sola en esa casa. De hecho, fui a dormir con mi mamá los días siguientes. No quise indagar más, pero ya no veía el lugar igual. Aprovechando que el contrato era informal, nos fuimos como a las 2 semanas. Llámenlo superstición, yo lo llamo instinto de madre. ¿Cómo ves? Pues yo no sé, pero yo me acuerdo que en la película del Conjuro dicen muy claramente que no sirve de nada como mudarte de casa. Te sigue. O sea, que como que los entes malos se te pegan. Ok. Entonces, pues esperemos que esté bien, ¿no? ¿Qué dijeron después en los comentarios? Pues después venían como varios comentarios, algunos un poquito más fuertes, pero con menos información. Entonces yo dije, ok, pues este tal vez no nos sirve para un relato. Este se me hizo muy particular por la cuestión como de que uno como adulto pues ya carga todos esos prejuicios, ¿no? Claro. Entonces dice como de, pues es el nombre y el apellido de Patricio. Ni siquiera sé qué es Patricio, güey, ¿no? Así, por ejemplo, me imagino a la señora diciendo como el tralalero tralala, ¿no? ¿De qué está hablando el morro, no? O de qué está hablando la morra, ¿no? Y nada, pues justo lo que tú dices es como yo espero que pues sí haya sido el espíritu de algún niño y justamente no lo que tú dices, que sea algo más cabrón que nos hayan podido quitar, ¿no? Está fuerte. Sí, está fuerte. Y bueno, también me recuerda mucho al capítulo de Objetos Malditos. Si no lo han escuchado, es de la 3ª temporada, si mal no recuerdo, de la 2ª temporada. Okay. Objetos Malditos es de la 2ª temporada. Si todavía no teníamos portada. Hay que hacer un revamp de Objetos Malditos, ¿no? Deberemos hacer Objetos Malditos parte 2, algo nuevo. Sí. Comenten que... Porque han salido varios relatos. De hecho, también espiritismo. No. En la temporada pasada también tuvimos uno que fácilmente podría ser de relatos de la revolución, güey. En relatos de la revolución. De tumbas, sí, el del relicario. Están las historias que hice para TikTok, claro. Sí, entonces tal vez hay mucho para objetos malditos. Sí, pues es que pueden ser justo desde algo que tiene una carga energética, desde algo poseído como una muñeca, desde las pinturas que hablamos mucho de eso. Sí hay material. Me gustaría abordarlo de nuevo. El siguiente relato se llama Lo vimos los dos. Como ya comenté un poquito acerca de cómo fue que llegamos a él, primero Quique nos mandó este pequeño relato cuando estrenamos el capítulo de la temporada 3 en donde mencionabas acerca de que los humanoides también pueden ser
parte de amigos imaginarios de los niños, ¿no? O sea, hay como una teoría al respecto. Sí, que todo lo que nosotros hablamos en este podcast, todo lo paranormal, demonios, ángeles, todo eso, para la ufología, está ligado. Todo eso son aliens. Ok, está como ligado con ello. Quique me mandó a mí en el WhatsApp personal como una historia muy, muy, muy breve que no alcanzaba como para hacer un relato un poco más largo para el Podtubre. Entonces pensé más bien en hacerlo como en un TikTok o darle un formato nuevo en donde sean como relatos cortos, y lo tenía ahí enlatado, listo para contar en algún momento. La cosa es que justamente hace como 2 meses aproximadamente fui al cumpleaños de nuestra amiga Daf, que es la chica que nos ayudó a tomar la foto para el Podtubre. Y ahí fue uno de sus amigos que se llama Ga. Okay. Entonces nos preguntó, empezamos a hablar de lo del podcast y lo de la portada, y Ga nos preguntó, pero pues ¿de qué es su podcast, no? Y entonces le empecé a platicar. Y entonces las historias de terror empezaron a salir solitas empezaron a salir en la velada que estábamos teniendo. Claro. Y entonces Ga nos empezó a platicar como, bueno, pues nos dijo como, pues la neta es que a mí no me ha pasado mucho, pero esto es algo que yo no entiendo. Y entonces empecé a escuchar la historia y yo dije, espérame, si Quique ya me había contado esto, o sea, me suena mucho, ¿quién me lo contó? Ah, claro, fue Quique en un relato. Y entonces cuando me contó el relato completo, uní las 2 partes, y entonces ahora sí da para un relato más largo. Dale. Les recuerdo, se llama Lo vimos los dos, y es un relato de Ga y Quique. Actualmente no me considero una persona creyente de lo sobrenatural. A lo largo de mi vida me han pasado cosas que en su momento me parecían inexplicables, pero con los años siempre les encontré una explicación lógica. Sin embargo, esta es una de las experiencias más fuertes que me sucedieron y que hasta hoy no logro entender del todo. Cuando era niño, era extremadamente travieso, hacía cosas imprudentes, como esconderme en los supermercados, algo que hoy sé que pondría en riesgo mi seguridad. Un día, mi mamá no me encontraba en la casa. Era una casa de 3 pisos, y entre el segundo y el tercero había un entrepiso, donde estaba el clásico cuarto de la computadora. Al no hallarme en la planta baja, mi mamá comenzó a subir las escaleras. Cuando entró al cuarto de la computadora, me encontró sentado al borde de la ventana. La caída era de 2,5 pisos. Ella avanzó en silencio, despacio, para no asustarme y evitar que me cayera. Cuando estuvo cerca, me abrazó de golpe, llorando del susto y la desesperación. Eventos como ese no eran raros. Mis padres solían encontrarme hablando solo en mi habitación o escondido debajo de la cama. Aunque esto puede ser común en niños pequeños, en mi caso se volvió preocupante para ellos. Yo, en cambio, recuerdo esa época como fragmentos sueltos, flashazos. Sé que tuve un amigo imaginario, hasta tenía un nombre que hoy he olvidado, y aunque puedo verme hablando con alguien en mis recuerdos, su aspecto siempre fue borroso. Con los años, como es natural, dejé de verlo, hasta que a los 27, cuando me mudé con una amiga llamada Daf, pasó algo que reactivó todo. En este punto, la historia del relato pasa al punto de vista de Quique. Hace unos 7 años, en el depa de Daf, estábamos platicando sobre sueños y amigos imaginarios mientras dibujábamos. Yo llevaba un diario donde anotaba ideas y hacía dibujos, cosas que soñaba, imágenes que me venían a la mente. Mientras charlábamos, comencé a dibujar una figura humanoide. Su rostro, brazos y piernas eran alargados. No tenía rasgos faciales. ¿Qué es eso?, me preguntó Daf. No es nada, solo lo imaginé. Creo que lo vi una vez caminando por mi jardín cuando era niño, pero nunca más volví a verlo. La noche continuó normal. Sin darme cuenta, olvidé mi libreta de sueños en su departamento. Regresamos al punto de vista de Gabriel. Tiempo después, en una de las reuniones habituales en el depa, Daf sacó una libreta que un amigo había olvidado semanas atrás. Mientras echábamos chela, comenzamos a hojearla. De pronto, una página me hizo erizar la piel.
Era como cuando ves algo de reojo y te llama la atención de golpe. A ver, regresa a la página, le dije. Cuando vi al ser alargado, un escalofrío me recorrió. Aún hoy, al contarlo, me sudan las manos. Era como si ese dibujo completara todos los huecos de mis recuerdos de infancia. Ese ser era mi amigo imaginario. Sentí una ráfaga de recuerdos, como luces estroboscópicas en mi cabeza. Recordé aquel día, en la ventana del cuarto de la computadora, hablando con él. Su cuerpo era exactamente así, sin ojos, nariz, boca ni oídos, solo contornos huecos donde debían estar los rasgos. Su piel era gris pálido. Me invadió una mezcla de ansiedad y miedo. Mi amiga intentó calmarme. Cuando me tranquilicé, le conté todo lo que me había pasado de niño. Hoy no recuerdo a ese ser como algo maligno, ni con intención de hacerme daño, pero sí recuerdo que me hablaba, como si quisiera darme consejos. A veces siento que era él quien me impulsaba a hacer las cosas imprudentes que mencioné al inicio, como esconderme o sentarme al filo de una ventana. No, pues esta fue la última temporada del Potubre. Cerramos el changarro. Ya no manden cosas. Ya no quiero escuchar nada, por favor. Se cierra la mitad del Potubre de 2025. No, pues qué te digo, está muy fuerte. Eventualmente, muy fuerte. Este año, bueno, espero no hacer spoiler. Ok. Pero no hay tema de aliens, ¿no? Ajá, este año no hubo año tema no. de aliens. Sí. Pero, como que indirectamente terminan metiéndose de alguna forma. Se colaron por aquí. Yo no sé si lo sea o si no lo sea, pero como que la piel grisácea, seres alargados. Sí. Como que da onda por ahí. Y bueno, pues nada, fue un relato pues de mano a mano, literalmente. Esta temporada como que he sacado relatos mano a mano, escuchados por mis propios oídos. Qué bueno y qué miedo también. Este es el último relato de la noche y se llama Juego de Niños. En este tiempo yo iba en sexto de primaria y mi escuela era normal. Como todas, se decía que antes había sido un cementerio y otras patrañas similares. Recuerdo también que la leyenda más popular era que un niño había muerto en los baños. Se había encerrado en el armario de mantenimiento el último día de clases y, sumado a una huelga, nadie se enteró que se había quedado ahí, ni siquiera su familia. Este rumor hacía eco incluso entre algunos profesores que lo usaban para asustarnos en los campamentos. Al respecto, en la escuela había un reto. Se suponía que debías escribir en una hoja un hola o algún saludo, deslizarlo debajo de la puerta del armario junto con un lápiz y esperar 5 minutos. Se decía que el fantasma te respondería. En algunas temporadas el reto se ponía de moda. Recuerdo que la intendente tiraba a la basura varios papeles que encontraba cuando abría la puerta. Mi amiga de ese año se propuso hacerlo y me obligó a acompañarla. Además, dijo que nadie lo estaba haciendo bien. Según ella, debías de usar una vela encendida y pedirle al niño que respondiera, no solo aventar el papel. Así que un día ella trajo una vela y fuimos al baño. Cerró la puerta y a la luz de la vela escribimos hola, para luego deslizarla por la rendija del armario. Pasaron unos minutos y escuchamos un sonido, algo así como un golpe seco. Sin pensarlo 2 veces salimos corriendo. Recuerdo que mi amiga estaba pálida y yo gritaba. Como mi primaria era muy grande y había muchos niños, solo hubo que decirle a los maestros que habíamos visto una rata y nos creyeron. Lo verdaderamente tétrico fue que, después de que la intendente tirara los papeles, mi amiga y yo los revisamos. Aún me hiela la sangre al recordar que en uno de ellos, yo juro que el nuestro, no tenía escrito 1, sino 2, hola.
Amigo, este relato sí me erizó la piel. O sea, sí me siento mal vibrado, güey. Sí. Esa onda de como los rituales. También ya tuvimos un capítulo de rituales No, ¿verdad? Fue el de creepypastas y hablamos un poco de los rituales dentro de lo mismo, ¿no? Es un juego de niños, ¿no? O sea, me recuerda... En las escuelas se ponían de repente estos retitos Charlie, claro, exacto. Ajá. Y otros, esos, exactamente. Ajá. También Bloody Mary. Digo, no es tan común aquí en México, pero como que puedes hacer esos retos. Sí. Y más hoy en día que los creepypastas, que si usted no sabe qué es un creepypasta, hay 2 capítulos específicos en Potubre. Vaya, escúchelos. Hay muchos involucrados hacia retos, ¿no? Y entonces como los niños hoy tienen acceso a internet y a tantas cosas, pues entonces pueden estar como jugando con ello. Y bueno, yo creo que también tiene que ver con la puerta de que si preguntas te responden. Claro. Creo que si abres la puerta, más miedo. Sí, sí. Es como que uno avienta y nada más está esperando a ver si le responden. Como eso jugar libro rojo, como jugar, pues sí, toda esta onda de a todos los espíritus que nos estén escuchando. Hoy de repente ya empezaron a sonar cosas aquí en el departamento. Sí. Que bueno, para darle una salida un poco más, digamos, pues no alegre, sino un poco de comicidad al asunto. No, pues, o sea, sí es un reto muy fuerte, ¿no? O sea, yo no me imagino esperando 5 minutos, ¿no? A que te responda. Sí. No, sí, yo me vuelvo loco antes. Me deschaveto antes de que terminen esos 5 minutos. Y además es encerrados en el baño, ¿no? O sea, como... pues ellas lo hicieron encerrados. Yo me imagino que, pues como... En el armario. Ajá. No, como que estás afuera del armario y metes el papel por la rendija. Ok. Hacia abajo, ¿no? Y ya nada más te quedas esperando a ver si hay respuesta. Pero ellas como que lo hicieron cerrando la puerta del baño y con las luces con la luz de la vela, ¿no? No, estos niños de hoy están locos, güey. O sea, yo ni a mis 33 años de vida haría eso, güey. No. O sea, creo que una cosa es jugar como libro rojo con tus amigos en tu departamento, pero ya encerrarte con una vela. O sea, ya suena un ritual hecho y derecho, cabrón, ¿no? O sea, sí hay está heavy metal. Primaria y hay que hacer un live ahí. Exactamente. ¿Quieren que lo hagamos? Coméntenos. Es más, si nos llegan a comentar, ¿qué te gusta? ¿50 personas? ¿30 personas? Ok. O estoy volándome mucho. 30. Ajá. Si nos llegan a comentar 30 personas sumando en todas nuestras redes, TikTok, Instagram y YouTube, hagan el reto. ¿Hacemos el reto del papelito? Okay. Lo hacemos. Hacemos el reto del papelito. Nos vamos a una escuela, buscamos la escuela y lo intentamos hacer. 30 comentarios. Venga. Eso a ver si los motiva a que nos escuchen. Perfecto, amigo. Y entonces con esto damos por terminado el tercer capítulo de la temporada 5 del Potubre. Ya se nota que estamos en fechas terroríficas. Yo no voy a dormir. No voy a dormir una semana o 2 semanas o algo por el estilo. Este último relato sí me... Sí entro. Sí me malvibró bastante. Espero que se hayan divertido. Esperamos que se hayan espantado mucho. Si quieren bajar el nivel de terror, váyanse a Calaverita. Vayan a Calaverita y vamos a bromear más. Vamos a platicar. Plática chida de películas de terror. También para que sigan en el mood. Y con esto nos despedimos del tercer capítulo de la 5ª temporada, amigos. Los motores ya están calientes. Claro, el barco está a todo lo que da. Sigan espantándose, sigan comentando, sigan mandándonos de qué quieren que hablemos y nosotros los seguiremos escuchando. Manifiéstense. Yo soy Jair Vivo y mi nombre es Luis Ferrusco Valdemar. Nos vemos la próxima semana.